¿Usted cree que la presencia de Dios se manifiesta o no? O sea, tenía ya todo mi machete armado, pero de acuerdo al momento tengo que adaptar el mensaje, ¿no? Ahora que ¿usted cree que la presencia de Dios se manifiesta? ¿Amén? ¿Usted cree que Dios quiere manifestarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Yo creo que me entiendan bien, ¿sí? Dios se manifiesta y también Dios no se manifiesta, porque esa manifestación de su presencia está supeditada a mi decisión, si yo realmente deseo que Él se manifieste. ¿Me están entendiendo, verdad? Él siempre se quiere manifestar, pero está condicionado a que yo acceda o tenga el deseo, y como cuerpo de Cristo tengamos estar en el mismo espíritu para que Él se manifieste. Ya esta mañana ha habido mucha lucha espiritual para que Él se manifieste. Eso lo percibí ahí al toque, ¿sí? A mí me costó. Y me acordaba que yo cuando era chico también bostezaba con el viejo varón. Empezaban a orar todo, empezaba a bostezar. No sé por qué, pero eso es opresión espiritual, ¿sí? Entonces cuando usted empieza a orar, no sé por qué no tiene sueño, pero comienza a bostezar. A mí me pasó, por eso lo confieso, ¿sí? Entonces, a vos también en tu botezo. Todos levantan la mano con todo botezo. El punto es que Dios quiere manifestarse, ¿sí? Y fíjense, Jesús dijo, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. O sea, la disposición de Dios está siempre, pero está dependiendo de que nosotros demos el paso de querer acercarnos y estar en su presencia, ¿sí? Entonces ese es el sello distintivo que nos hacen los cristianos, de que la gente se da cuenta de que hay algo que nos hace diferente por más que nosotros no digamos nada, ¿sí? Los días compartí en la iglesia, en la que estoy compartiendo en Mar del Plata, testimonios acerca de una vuelta. Yo iba caminando por la calle y yo no había visto todavía gitanos en Mar del Plata hasta que un día vi que había gitanos en todos lados, pero no había gitanos contextualizados marplatenses, ¿no? Con nuestra forma diferente, ¿no? Que son de Jujuy también de gitanos, pero bueno. Y me acuerdo que un día pasaba por la calle y había una carpa y la gitana de lejos me llama y mira, ¡hey tú eres cristiano, ¿no? Y me hizo toda la carpa la gitana, ¿no? Y me hizo venir el gitano. Y puede compartir mi fe. Y entonces, cada vez que tenía la oportunidad, los iba a visitar. Y me recibían y nunca me robaron nada. Y otro testimonio es que contaba un pastor de otra congregación, de esa bautista donde yo iba, que tenía, cuando eran cristianos ellos, dice que tenía una nenita como ella, y dice que pasaban los hermanos predicando por las casas, ¿no? No eran los testigos de Jehová, eran los hermanos de la iglesia cristiana predicando, y dice que toca la puerta de la casa, y sale la nena corriendo dentro de la casa a decirle a la madre, ahí están los evangelistas afuera. ¿Y cómo saben que son los evangelistas que están afuera? Por el olor, dice. No sé, parece que los cristianos tienen un olor distintivo que lo hace diferente al resto, ¿no? Pero son las cosas que hacen, con esto quiero marcar, los chicos y los animales, con respecto a los niños, los animales, tienen una característica que en su espíritu está mucho más abierto que al recibir que nosotros los mayores, ¿sí? Y entonces, con esto quiero dejar poner en relieve de que los cristianos, la presencia de Dios en nosotros nos hace marcar o cambiar el ambiente donde estamos por el hecho mismo de que Cristo está en nosotros, ¿sí? Y la gente se da cuenta, pero no sabe qué tenemos, qué es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Que somos diferentes. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces la presencia de Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces yo soy quien debo tomar la iniciativa de querer habitar o morar en la presencia del Señor, habitar en la presencia de Dios, ¿sí? Es fácil decir, sí, es cierto que cuando la palabra de Dios dice que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Dice que el Señor está en medio de ellos, ¿sí? Pero para eso hay que desear estar en medio de ellos, en medio de reunidos para decir, todos estamos en la presencia del Señor, ¿sí? Y otra cosa también interesante de tener en cuenta es que muchas veces mucha gente viene a la iglesia por necesidad.
Y en realidad no venimos a venir solamente por la necesidad, sino también porque deseamos querer estar con los hermanos, alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Más allá de la necesidad. Porque si no, de pronto seríamos esto como una suerte de padre de sufrir, ¿me entiendes? Hermano, hermana, esta noche a las 5 de la mañana, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Entonces venimos acá porque queremos dejar de sufrir y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, el desafío del Señor es un llamado a seguirle, no a dejar de sufrir. ¿Sí? Siempre vamos a tener nuestros conflictos, siempre vamos a tener nuestras luchas, siempre vamos a tener una pared contra la cual muchas veces vamos a estar chocando. ¿Sí? Entonces la propuesta de Jesús está de que Él quiere manifestarse, pero yo tengo que desear estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos desean estar en la presencia de Dios? ¿Sí? Deseamos estar en la presencia de Dios. Entonces, y algo que yo tengo que entender, aunque uno no lo asuma, es que el ser humano, el hombre, el ser humano, es un ser limitado. ¿Sí? Diga conmigo, limitado. ¿Sí? La vida nos ha hecho seres limitados, estamos condicionados. Vamos a vivir en este mundo por un determinado tiempo. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que me cuenta el texto aquel que dice que los años del hombre son tantos, y el proverbio que está, Mauricio, ¿no? Son tantos los años, cuando muchos son 80, algo así, ¿no es cierto? Y se acaba. ¿Sí? El ateo tiene un problema que resolver porque no sabe cómo arreglar con su vida el ateo, porque al fin de cuentas se va a morir igual, ¿o no? ¿Sí? Y entonces todo tiene un límite, hay algo que condiciona al ser humano. Y ahí está el punto donde muchas veces sentimos frustración cuando queremos alcanzar cosas en nuestra vida y no las logramos alcanzar, justamente por esas limitaciones. ¿Sí? Yo no conozco la vida de ustedes, salvo 2 o 3, conozco una parte solamente, ¿sí? Pero Dios conoce todo el trasfondo de nuestra vida. Dice la palabra que Él ya nos conoce con nombre y apellido antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Desde la eternidad nos conoce. Es un misterio muy profundo para tratar de desarrollar en una mañana. ¿Sí? Pero lo cierto es que el Señor ya nos conocía. El Señor ya había determinado un día cuando íbamos a nacer en este mundo. El día, la hora y la fecha y en qué país, todo eso, ¿no? No sé si equivoco conmigo, pero uno, porque yo llegué tarde al reparto de cara. Y segundo, nací en Argentina, creo que nací en Europa, ¿no? Es lo que yo digo. Pero Dios quiso en su designio que nazca acá, ¿me entiendes? Y tenga este color de piel, que yo cuando era chico que me quería poner la bandera para ser blanco, ¿no? Y entonces, hay cosas que Dios en su designio establece por una razón y todo tiene un propósito por lo cual sucede. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, nada escapa del propósito de Dios. ¿Sí? Y dentro de ese propósito global de Dios está lo que se llama también la voluntad permisiva del Señor. Por ejemplo, acá hay niños jugando. Ahora, ¿qué pasa si la niña pequeña se va por la calle? ¿La mamá la dejaría salir o no? No, la nena no va a pasar de esta puerta. ¿Por qué? Porque la mamá deja que la nena juegue dentro de todo este paso, sube, baja, haga todo lo que quiera. Pero no va a permitir que pase de esa puerta. ¿Sí? Dios hace lo mismo con nosotros. En su voluntad permisiva nos dio el libre albedrío para poder desarrollar y tomar nuestras propias decisiones, pero no va a dejar que pasemos la puerta. ¿Sí? Y dentro de ese ámbito no vamos a equivocar, vamos a meter la pata, vamos a tomar malas decisiones. ¿Cuántos tomaron malas decisiones en su vida? Oh, yo estoy primero en la fila, ¿o no? ¿Cómo tomar malas decisiones? No nos hemos equivocado, ¿sí? Porque le hemos tomado desde nuestra humanidad sin considerar, ni le preguntamos a Dios si quiere, y después el Señor ayuda, ¿o no? Vemos que el Señor nos ayuda a salir del lío en el cual nosotros mismos nos hemos metido, porque no se lo consultamos, ¿sí? Y no se lo consultamos porque no conocemos o no estamos habituados a estar en la presencia de Dios. Entonces, si comenzáramos a meternos cada día más en la búsqueda de la presencia de Dios, muchas cosas cambiarían. El testimonio de los niños habla de una vivencia en la presencia de Dios. El hecho mismo de dar testimonio habla de una vivencia, de una experiencia con Dios. ¿Sí? No lo digo por ellos, sino por muchos niños que cuando los papás los comienzan a instruir
en el camino de Dios, no es como que después se van en automático, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que aún cuando fueron viejos, si se alejan, ¿qué pasa? Cuando sean viejos dice que no se van a alejar de los caminos del Señor, ¿sí? Entonces esa es la esperanza que tenemos. Entonces la vida nos ha formateado con límites. Humanamente somos falibles, ¿sí? Y el punto es que todos deseamos trascender de alguna manera, ¿no? Trascender, buscamos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos por alcanzar. Y hay gente que lo consigue, humanamente hablando, ¿sí? Y resulta ser que en Cristo, sin Cristo, es imposible trascender. Acabo de cantar una canción, me acordé justo, me viene al pelo, dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice luego? Soy más que vencedor. ¿Por qué dice más que vencedor? ¿Que con vencedor no es suficiente? ¿Sí? Porque yo como humanamente puedo ser vencedor, pero acá dice que soy o puedo ser más que vencedor. Puedo trascender más allá. Puedo salir de esos límites por los cuales yo estoy condicionado. Entonces muchas veces el temor me ha condicionado, ¿sí? Tal vez el vivir mucho tiempo en mis miserias me ha condicionado, pero cuando vengo a Cristo Jesús, ¿sí? Yo trasciendo, paso barreras que humanamente para mí eran imposibles flanquear, ¿sí? Había obstáculos que yo por mí mismo era imposible que yo pudiera pasar, ¿sí? Entonces, ahí el apóstol Pablo lo dice en la palabra. Vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Dos cosas, por favor, que me distraen. 2 de Corintios, capítulo 4. Todos se ponen de acuerdo para entonces. 2 de Corintios. Antes de esto, cuando hablo de trascender, el enemigo siempre aprovecha las situaciones que hay a nuestro alrededor para que siempre tenernos sometidos bajo su dominio, ¿sí? Juan 10:10 que dice, el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que puedes trascender, ¿sí? Cuando digo abundancia no estoy diciendo que sea millonario, ¿no? Estoy diciendo que tu vida tenga propósito, tu vida tenga sentido, ¿sí? Y entonces, que se acuerdan ahí en Génesis, cuando el diablo le dice a Adán y Eva, ¿no? Ustedes si hacen esto, si llegan a hacer esto, ¿no? O con que Dios le ha dicho, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, si ustedes hacen esto, van a poder llegar a ser como Dios. Entonces quiere decir que si hacemos esto, voy a poder trascender, y para trascender parece que necesito una buena dosis de deidad. Entonces, está buena la idea, ahora pensaba ahí, ¿no? ¿O no? Me está siguiendo, ¿verdad? No, está buena, entonces tenemos que tener algo de deidad como para poder trascender, ¿sí? Y obviamente que todo eso iba totalmente opuesto al propósito de Dios. Entonces la propuesta de Satanás estaba buena, estaba interesante, tenemos que hacer llegar así como dioses, ¿no? Que no quiere que ustedes se enteren, ¿sí? Entonces era una situación bastante, una propuesta bastante interesante. Y en el libro de 2 de Corintios 4:7 dice así, vamos a leer todos juntos si quieren leerlo allí. Dice, fíjense que lo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de quién, de nosotros, ¿sí? Otra vez, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, ¿sí? Y no de nosotros. Ahora, versículos 8 dice que estamos como atribulados en todo, mas no angustiados. Eso habla de esa trascendencia. Amén. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no, dice allí, mas no destruidos, ¿sí? Entonces acá el punto, hermanos, es
lo que importa acá es cuánto de la presencia de Dios hay en nuestra vida. ¿Cuánto de la presencia de Dios hay en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque todo ese potencial, todo el poder de Dios, el Dios que es ilimitado, ¿sí?, ha depositado toda esa autoridad y ese poder en estos vasos de barro frágiles, que se desgastan, que se envejecen, que se quiebran, ¿sí?, que con el paso del tiempo, ¿sí?, se va desgastando. Dios se ha dignado en depositar en cada uno de nosotros todo su potencial. Y a través de ese potencial nosotros podamos transmitir a los que nos rodean el amor de Dios, ¿sí? Esos vasos de barro hechos de arcilla, ¿no? Y mira, yo me ponen mucha arcilla, ¿no? Por lo que se hace en las ollitas de barro. Y por ahí esas ollitas de barro tienen grietas. Y si vos pones una luz adentro, ves las grietas, ¿no? Otra vez, ¿no? Imagínense que la luz del Señor entrando dentro de esa vasija, ¿no? Y que su luz pasa a través de esas grietas, iluminando a aquellos que no le conocen. Y Dios conoce cómo está tu vaso, cuán frágil sos, cuán rota está tu corazón, tu vida, de cosas que has vivido, que has experimentado, y de alguna manera has venido al conocimiento del amor de Dios, y Dios ha comenzado a hacer un proceso de sanidad en tu corazón, ¿sí? Hay gente que aún siendo cristiana y todavía sigue lidiando, ¿no?, con muchas cuestiones del pasado. Cuando dice Juan 10:10, el enemigo dice: venido para hurtar, matar y destruir. ¿Por qué dice hurtar y no dice robar? Por eso Reina Valera 60. ¿Por qué dice hurtar? ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? ¿Hay algún policía por ejemplo? No vino el policía, está preso. No vino la ley. ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? El monto. ¿Eh? El monto, la cantidad. No. La forma. La forma, muy bien. A ver, ¿cómo es la forma, Mauricio? Uno es por violencia, arrebato, y otro es simplemente meter la mano en el arado. A ver, ¿cómo era que dijiste? Uno es por violencia, arrebato, y otro no. Bien, perfecto. ¿Por qué? Si yo veo un auto que está con la puerta del vidrio subido, todo, y quiero ver una billetera adentro, ¿no? Entonces yo rompo el vidrio y saco la billetera. Eso es robo, ¿sí? Pero si el vidrio está abajo y está la billetera y meto la mano y saco, eso es hurto, ¿sí? Entonces dice que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Hurtar porque tenés puertas abiertas en tu corazón. Dejamos entrar. Hay puertas abiertas. Entonces ve que el enemigo ve que tenés las puertas abiertas, te lo voy a sacar esto, o le voy a sacar lo otro. Porque el propósito del enemigo es destruir tu vida, ¿sí? Pero Jesús dice: pero más, yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Una vida que trascienda, una vida que marque la diferencia. ¿Amén? Gracias. Dale un aplauso al Señor. No te van a aplaudir, están grabando conmigo. Hace una semana le contaba el pastor anoche. Claro, la obra que yo estoy pastoreando en Mar del Plata tiene 4 años, ¿no? Y el pastor principal, que vive en Tandil, venía cada 15 días, 20 días, y yo estaba cansado. Y era compañero mío en mi ciudad, porque éramos jóvenes nosotros. Y nos hicimos muy amigos y por muchos años no nos habíamos visto. Y hasta que nos encontramos por las redes sociales hace como 4 años más o menos, nos encontramos y me decía: venite Mar del Plata, venite, que venite. Me tenía loco, venga a Mar del Plata. Hice mi primer viaje para acá en junio de este año, cuando vine la vez pasada para pasar paso obligado, claro, ¿no es cierto? Y fui a Tandil, a conocer la iglesia, y después vine a Mar del Plata. Y bueno, conocí a los hermanos de la congregación y me dicen, hace una semana, me dice una hermana líder de la iglesia, me dice: pastor, ¿sabe qué? Si hay muchos pastores han querido tomar esta obra, ¿sí? Pero ninguno daba con el perfil. Y el punto era, dice, bueno, y había estado ahorrando tanto tiempo, hasta que, bueno, aparezco yo con la disposición de prestarme al servicio. Y el punto era de que la gente con la que forman la iglesia que tenemos, muchos de ellos vienen de otras congregaciones donde han sido muy golpeados, han sido maltratados, ¿sí? Que les obligaban a vender su
auto, su celular, que hay que pagar el alquiler, que hay que hacer esto, que lo otro, ¿sí? Pero vivir totalmente siendo oprimidos, y para cumplir el propósito, obviamente el objetivo no era malo, pero el tema era que las personas no eran contenidas, no eran amadas, a eso es lo que voy, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Dios trató conmigo, después de muchos golpes también, es que yo ahora puedo contener y amar a aquellas personas que vienen heridas y maltratadas y golpeadas, porque yo también, mi vasija también está quebrada, y la luz pasa por medio de esas rajaduras que hay en el corazón, en la vida, ¿no? Pero que me permite impartir el amor de Dios, impartir contención, sanidad, restauración, de que hay una nueva vida, de que hay una nueva oportunidad, de que se puede trascender si venimos a Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y para eso, si no, la iglesia no tiene razón de ser. No hay razón de que la iglesia sea iglesia si no estamos dispuestos a amar a aquellos que no le conocen, ¿sí? Y aún entre nosotros, obviamente, ¿sí? Aún entre nosotros. Ahí, en el libro de cuando el Señor llama a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Le dice, vos sos Simón, y ahora te vas a llamar Pedro, ¿sí? Ahora vas a ser Pedro. Le cambia el nombre a Simón y le dice a Simón, desde ahora dice, ya no vas a pecar más, ya no vas a ser pecador, sino que ahora vas a ser ¿qué cosa? Pecador de hombres, ¿no? Entonces Pedro viene del griego que es Petros, y en arameo es Cefas, ¿no? Cefas. En ambos casos, tanto Petros como Cefas significan pedazo de piedra, ¿sí? Los ingenieros, los que trabajan en construcción, usan lo que se llama un canto rodado, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Es para terminar la base, ¿no?, de una construcción, ¿sí? Y entonces, la iglesia de Cristo no está formada porque dice que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? ¿De acuerdo o no? Él es el Papa, ¿no? Sucesor de Pedro, pero Pedro es pedazo de piedra. Y un canto rodado, un pedazo de piedra, es lo que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Yo soy un pedazo de piedra, y como la iglesia de Cristo está conformada por Petros, por Cefas, ¿no?, que edifican juntas, ¿no?, la iglesia de Cristo, ¿sí? Y entonces Dios tiene que tratar aún entre nosotros, ¿no? Porque de pronto también no conozco el folclore acá adentro, pero por ahí había alguna disensión, ay, aquella no me miró mal, aquella no me saludó, ¿no? Y sentimos como que hay un pedazo de esa piedra que me está molestando, pero no damos cuenta que Dios usa aún ese pedazo de piedra que tiene esa punta que le sale ahí, ¿no?, para tratar conmigo, ¿sí? Y Dios también quiere cortar ese pedazo que está molestando allí para que una encaje con la otra. ¿Amén? Entonces la iglesia de Cristo tiene que entender que somos Cefas, somos un pedazo de piedra que se deben acomodarse, moldarse unas con otras para poder manifestar el amor de Dios de una manera trascendente como cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Bien, entonces, habla de esos 4 aspectos aquí el apóstol Pablo, cuando dice, fíjense, primero dice atribulados, ¿sí? Atribulados en unas cuantas cosas, dice allí, ¿o no? Todo. En todo, completito, en un combo parece que tiene acá el apóstol Pablo, ¿sí? Dice allí, la vida de fe, nuestra vida en Cristo, no está exenta de tribulaciones, ¿sí? Y estamos mirando el diccionario que significa tribulaciones o tribulación. Dice que es congoja, pena, aflicción, amargura, sinsabor, adversidad, ¿sí?, desgracia. Todo eso sería tribulación, ¿sí? Tribulación. ¿Cuántos han pasado por tribulaciones o están pasando por tribulaciones? ¿Sí? ¿Sí? Dice allí atribulados, pero ¿qué dice el versículo allí? Fíjense, mas no angustiados. En apuros, luego dice, mas no desesperados. En apuros es cuando estoy, visto la gente que agarra cuando tiene una aflicción, la gente del mundo, que hace cuando tiene una cuestión urgente que tiene que resolver. ¿A quién vamos? ¿A San? ¿A quién?
Bien, ¿cómo saben? No? A San Expedito, el santo de la cuestión urgente. Ay, San Expedito, ayúdame. Y bueno, y vela, y que señor San Expedito, cuando tiene, no hay trabajo, ¿qué hace? ¿A dónde va? A Cayetano. A San Cayetano, persona no grata en Santiago del Estero, ¿no? Y cosas así. Entonces tiene una salida, tiene un salto para cada cosa, ¿no? Un salto de los navegantes, San Remo, no sé cómo lo hacen. Pero bueno, entonces, como no conoce a Dios, ¿no? Se comienza a buscar por donde sea una salida, ¿sí? Entonces, estar en apuros, pero acá el apóstol habla de apuro, que aún cuando esté estrecho y cuando no dice, estamos acá en apuros, mas no desesperados, porque yo sé en qué he puesto mi confianza. Amén. Mi confianza no está en San Expedito. Mi confianza está puesta en el Señor. Por eso la palabra de Dios, en hebreo, tiene varias acepciones la palabra de Jehová, de Dios, ¿sí? Jehová Jireh, ¿quién es? Mi proveedor. Jehová Nisi, ¿quién es? Mi estandar. Bien, también se llama pastor, felicito. Jehová Rafa, el sanador. ¿Sí? No, entonces no necesito la pulserita esa con todos los santitos a la vuelta acá, no, eso no. O pongo anda a la chica con la cosa roja acá a la vuelta y para espantar la envidia, no sé qué más, la mala onda, la mala vibra, dice, ¿no? Pero darlo por desconocimiento. Y eso justamente le abre puerta para que venga el bicho y hurte. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, ya usé palabra bicho. Bueno, entonces, perseguidos, mas no, ¿qué cosa? Mas no desamparados. Perseguidos. ¿Alguna vez se sentido perseguido o no? ¿No? Ay, pastor, fíjense que la mala suerte. Parece que me veo un elefante, ¿o no? Y yo es que lloro, leo la Biblia, pastor, pero mira lo que me pasa. Hasta mi suegra me persigue. ¿No? Y entonces, pero ¿qué dice Salmo 23? ¿Sí? El bien y la misericordia, ¿qué cosa? Me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Entonces, una vida de fe, por un lado, es la condición sine qua non, la más importante, como para darme cuenta que en esa vida de fe yo voy a comenzar a experimentar la presencia de Dios en mi vida. Si no, es imposible. ¿Amén? Bien, entonces, luego dice, al terminar el versículo dice, perseguidos mas no desamparados, ¿sí? Derribados, pero no destruidos. Cuando hablo de derribados, me suena a las veces que hemos tomado esas malas decisiones, que me han costado horrores salir de esos errores que yo he cometido, pero al fin de cuentas el Señor nunca me ha abandonado. ¿Sí? Aún siendo creyente, tomar malas decisiones, ¿sí? Y de pronto darme cuenta que la mano del Señor siempre estuvo extendida para mí. ¿Pero por qué? Porque tomé la decisión de no renunciar a ese llamado que Dios hizo a mi vida. La palabra de Dios nos habla del día malo, ¿no? El día malo, cuando de pronto todas las cosas que yo estoy tratando de sacar adelante en mi vida no me salen como yo quiero que salgan, o como yo deseo que Dios obre en mi vida, y de pronto caigo en la frustración, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos da a entender que tarde o temprano en la vida nos va a llegar el día malo. Bueno, me llegó varias veces el día malo. Algunos están pasando por el día malo. El momento difícil que no sabe cómo hacer para salir de ahí, no sabe si hay una salida, una puerta de escape a esa problemática. ¿Sí? Y no necesitas irte a la Iglesia Universal, tienes que venir a la presencia de Dios. ¿Amén? Entonces, por ahí estás pasando el día malo porque no te va bien el trabajo, estás en el día malo porque no estás bien de salud, estás pasando el día malo porque tus hijos no están en el Señor, estás pasando el día malo porque estás teniendo problemas económicos, ¿sí? Entonces estás pasando por el día malo, ¿sí? Entonces, que el apóstol Pablo nos anima a entender esto en este pasaje que hemos leído. El día malo
no me va a alejar del propósito de Dios. Amén. El día malo no tiene que definir mi destino en el Señor. Amén. El día malo no tiene por qué definir mi destino en el Señor. Y tampoco el día malo tiene poder para definir mi destino. Amén. Entonces esa confianza es la que podemos nosotros tener cuando venimos al Señor y nos metemos en su presencia. Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Sí? Me gusta el Salmo 4, versículo 1. Salmo 4, versículo 1, dice así, fíjense: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste trascender. ¿Entiendes? ¿Sí? Tú me hiciste trascender. Tú me hiciste ensanchar. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, en esta mañana podemos entender de que la palabra de Dios nos anima a seguirle aún por sobre cualquier tipo de circunstancia que estemos pasando. Yo no conozco tus circunstancias, pero lo bueno de todo esto, tenemos que dejar que Dios mismo sea nuestra circunstancia. Amén. Y para ir cerrando, no lo quiero cansar porque quieren ir a comer ya alguno. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Tengan un sumo gozo, pónganse, es difícil, ¿no? Que nos pongamos contentos cuando estamos pasando por el medio de la tormenta, ¿o no? Es difícil, ¿verdad? Sí. Los chicos saben. Es difícil. Pero el apóstol Pablo nos anima y dice: tengan esa confianza de saber de que ante esa pérdida tan grande que tienes o has tenido, o ante esa lucha que estás atravesando, en tu corazón tenés que saber de que la presencia de Dios está. Y que a pesar de todo eso, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Dice Romanos, ¿sí? Dios cumplirá su propósito en mí. Díganlo conmigo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, hermanos, que en esta mañana podamos meditar en esta palabra. Dios quiere que trasciendas. ¿Sí? Reconocer que somos limitados, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo podemos lograr cuando estamos en el Señor. Hace unos años un pastor amigo, yo estaba pasando por un momento muy difícil y me dice él, me dio una palabra con la cual me terminé de concluir todo y me dijo: con Dios todo se puede. Con Dios todo se puede. Y hoy en día él tuvo ACV, no hace mucho tiempo, un año atrás, y perdió la voz, no puede caminar, pero yo reconozco en él una persona que me dio una dirección hacia mi vida, con esta frasecita, ¿no? Con Dios todo se puede. ¿Sí? Y eso es que él está pudiendo pasar por ese tiempo difícil, porque no puede predicar, hace como un año que está parado, ¿sí? Pero él puede, ¿no? Con su vida, él ha marcado la vida de muchas personas. Y a mí me ha marcado para siempre también cuando me dijo esta palabra, ¿no? Con Dios todo se puede, con Dios podemos trascender, y con Dios podemos hacer frente a esa lucha que hay por delante. Con Dios vas a poder enfrentar este momento difícil que estás viviendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos necesitamos a Dios. ¿Sí? Y yo creo que en esta mañana no es casualidad, no es una mañana más. ¿Cuántos han recibido palabras? Capaz que lo que yo dije ya lo sabían, ¿no? Pero siempre Dios nos da una luz nueva sobre eso que ya conocían. Entonces, yo venía orando por la palabra para esta mañana porque últimamente yo preparo mis mensajes y sobre la hora nomás ahí comienzan a surgir otros temas, ¿no? Que la iglesia está necesitando, que la iglesia necesita recibir impartición sobre tal vez algún tema en particular. ¿Sí? Pero que en esta mañana entiendas, hermano, hermana, que el Señor ya te conocía con nombre y apellido desde la eternidad. Y estás aquí en este punto, en este lugar, por una razón de ser. ¿Sí? Y no importa los años que tengas,
¿sí? No importa en qué estés trabajando, no importa absolutamente nada, lo que importa es que si estás en la presencia de Dios, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Le damos un aplauso al Señor.